Buenas tardes o días. En nuestro equipo les hablaremos sobre la Guerra Fría y la supuesta nueva Guerra Fría, en donde podremos notar las diferencias y características entre la Guerra Fría antigua y Tras la Segunda Guerra Mundial surgirá un nuevo conflicto. Después de haber luchado contra el mismo enemigo, Estados Unidos y la Unión Soviética tendrían una disputa. Debido a esto, en 1947, el mundo se dividiría en dos grandes bloques, el comunista y el capitalista. Estos bloques surgieron principalmente por la diferencia de sus sistemas políticos y por ser las potencias mundiales de sus épocas. Surge el Plan Marshall. Este plan era de aspecto económico, que pretendía que Estados Unidos prestara recursos a Europa. Esto con el fin de que se lograra recuperar de los daños de la Segunda Guerra Mundial. Que Europa se recuperara y así fuera capaz de combatir al comunismo. Esto no le gustó a los soviéticos y crearon el consejo llamado Comecon. Este consejo tenía el objetivo de integrar económicamente a todos los países del régimen comunista. A respuesta de esto, Estados Unidos fundaría la OTAN, una alianza militar para prevenirse ante el ataque de los soviéticos. Los comunistas crearían una alianza llamada el Pacto de Varsovia, que tenía las mismas ideas de prevenir los ataques del otro bloque. Esta guerra tenía la característica de ser una guerra que se luchó y se tuvo los combates en países ajenos a los principales del conflicto. Una de estas fue la Guerra de Corea en 1950, Vietnam en 1959 y Cuba en 1962. Esta última tuvo una gran importancia ya que la Unión Soviética llevó misiles nucleares ahí, poniendo en peligro a Estados Unidos y a punto de comenzar la Tercera Guerra Mundial. Otra característica y miedo entre los dos bloques era el aspecto nuclear, ya que los dos bloques tenían en su poder misiles nucleares. Estos nunca fueron utilizados, ya que como los dos bloques tenían de estos, la destrucción mutua era inminente. Para evitar esto, existía un teléfono llamado el teléfono rojo. Tenía la función de conectar a la Casa Blanca y el Kremlin para poder así tener informados a los dos países sobre los misiles nucleares y no iniciar un conflicto sin que el otro lo iniciara. La URSS comenzaría a perder el control de la guerra, ya que gastaba tanto en armamento, por lo que empezó a tener problemas económicos y de esto surgen problemas sociales. Debido a esto, en 1989, con la caída del muro de Berlín, la unificación de las dos Alemanias sucedió. Tras esto, y con los mismos problemas, en 1991 cayó la URSS. Con esto finalizaría la Guerra Fría, aunque sigue siendo potencia y tensiones nunca han dejado de estar presentes. Durante estas épocas surgieron obras musicales referentes a la Guerra Fría como lo son We Didn't Start the Fire del autor Billy Joel, Washington Bullets de la banda The Clash, y The Flipping. A pesar de que han pasado un par de décadas, lo que en el siglo XX se le conoció como la Guerra Fría, estamos presentando una etapa en la que parece ser la nueva Guerra Fría. Con las amenazas del presidente de Corea del Norte Kim Jong-un, con todo el tema de las bombas atómicas, Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, amenazando con intervenir y Vladimir Putin intentando influir en Europa. pese a que con el resto de los demás países, Corea del Norte mantiene una buena relación. El presidente Kim Jong amenaza cada cierto tiempo con probar sus nuevas armas nucleares y advierte sobre las letalidades que podrían llegar a ser. Con estas amenazas podría llegar a caer esta bomba en cualquier país, por ejemplo, Estados Unidos. Por otra parte, Rusia con Putin tiene un poder del 30% del continente europeo, gracias a la venta de gas.
Así que Putin podría nuevamente, como hizo con Ucrania en el 2009, cerrar esta llave de gas y dejar que los países de la Unión se congelaran de frío. Prueba clave que con Vladimir no se juega. Con esto Europa entiende la independencia hacia un socio con intereses muy poco claros, emprende la búsqueda de otros tipos de energías, ya sean renovables o de petróleo, con el fin de dejar de depender de Rusia. Así podría negociar con países más débiles y así no estarían dentro del tratado. De tal forma, no necesitan Estados Unidos. La cosa que le molesta mucho al señor Vladimir es el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea con Estados Unidos, a pesar de que aún no es una realidad, ya que cuenta con bastantes detractores de vida, más en específico a la laxitud de las leyes estadounidenses que a compuestos de alimentos procesados se refieren. A Rusia le conviene una Europa dividida por varias razones. Así podría negociar con países más débiles y así no estarían dentro del tratado. De tal forma, no Se agrega un veneno que hace que siguen aún conservando los ideales de la antigua URSS. Con esto está esperando a anexar territorios a sus alrededores como la península de Crimea. Así también una salida a Ucrania y al mar. Así que Putin podría nuevamente, como hizo con Ucrania en el 2009, cerrar esta llave de gas y dejar que los países de la Unión se congelaran de frío. Prueba clave que con Vladimir no se juega. A Moscú le interesan los independentismos y los nacionalismos, en fin, todo aquello que aumente una financiación. La inteligente Rusia financió $10 millones a la ultraderechista francesa Marie Le Pen para que votaran en contra de los embargos hacia Rusia, bien ayudándoles a rescatar a Grecia durante la crisis para que vetara las sanciones económicas. Inteligente, ¿no? Como observamos, Putin tiene una larga historia sobre esta nueva Guerra Fría. ¿Cómo cambia el tiempo? Como vemos, la Guerra Fría antigua y la Guerra Fría actual mantienen grandes similitudes. Una de esas grandes similitudes es que no se tuvo una guerra activa como tal. Más que nada, estas giraban en torno al miedo y la tensión generada